Hola, mi nombre es Yaret Daniela Reyes Hermida y yo les voy a hablar sobre lo que es la historia en el mundo contemporáneo, sobre los temas que vimos en este curso y pues algunos que yo elegí. Los primeros tres de los que voy a hablar son el bloque socialista, su crisis y la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría. Empezaré por la Guerra Fría. Bueno, yo creo que ya sabemos más o menos qué es, pero pues surgió después de la Segunda Guerra Mundial y cuando acabó obtuvieron la victoria dos países aliados, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos estaba en ese momento y aún está regido por el capitalismo y la Unión Soviética por el socialismo. Esta diferencia de ideales fue lo que dio inicio a lo que conocemos como Guerra Fría. Cuando terminó, Alemania sería repartido entre los ganadores. Al final, Alemania quedó dividida en 4 sectores diferentes. Voy a dibujar aquí más o menos cómo está. La sección morada que voy a dibujar es la que era parte de Gran Bretaña. Más o menos esto. Más o menos. La parte roja se volvió propiedad de Francia. Es aproximadamente esto de aquí. Estados Unidos se quedó con la parte verde, que creo que era más territorio que de los demás. Sería más o menos esto. Y al final, de color azul un poco fosforescente, era propiedad de la Unión Soviética. Fue así como quedó dividido en 4 partes diferentes. Como se tenían diferentes formas de gobierno, como ya había mencionado, Estados Unidos era capitalista y el otro era socialista, surgieron diferentes ideales políticos. Entonces Alemania quedó dividida en 2 Alemanias. Una era propiedad de la URSS, que es esta que está aquí, y toda esta era pues parte de Estados Unidos y todos estos países que ya se habían mencionado. Como consecuencia de esto, surgió el muro de Berlín, porque la Alemania Oriental comenzó a perder personas, ya que al ver el capitalismo se hace una idea de que ahí es más fácil producir y ganar dinero. Entonces las personas que vivían de este lado querían pasarse a este lado y muchas lo lograron. Por lo consecuente, se hizo el muro de Berlín. Todo esto sería nuestro muro de Berlín. Lo voy a borrar todo. Y regresaremos aquí. Entonces fue así como surgió la Guerra Fría. Bueno, terminó la Guerra Fría y empezó el muro de Berlín. A pesar de que se hizo el muro de Berlín, las personas eran regidas por las leyes de la URSS y no les parecía al comparar la vida en las 2 Alemanias, y aún así burlaban el muro. Por lo consecuente, la Unión Soviética decidió crear la Franja de la Muerte. Aquí no lo menciono, pero pues eso nos conlleva a todos estos 3 acontecimientos. La Franja de la Muerte era una zona de 43 kilómetros a lo largo del muro de Berlín, que vigilaba y cuidaba que nadie intentara atravesarlo. O sea, personas de la URSS cuidaban que nadie de este lado, por decirlo así, pasara a la propiedad de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia. Mientras tanto, la Unión Soviética se veía afectada severamente por las consecuencias de la Guerra Fría, lo que los llevó a tener un exceso de control y centralización del gobierno. Hubo muchas consecuencias, como lo son una costosa administración gubernamental y poco avance del mismo, un excesivo gasto militar, millones de muertes por las participaciones bélicas de URSS y la sublevación de la corrupción. O sea, después de la Guerra Fría surgieron un montón de problemas.
Después de esto, un político llamado Mikhail Gorbachev tomó las riendas del Estado soviético y se hizo presidente, creando una reforma llamada la perestroika, que daba el poder a los medios de investigar más sobre el Estado y obligar al gobierno a dar a conocer todos los trámites que se hacían, para así animar a los habitantes de este lado de Alemania a que permanecieran en ella y se sintieran como que más en confianza. Por supuesto que eso no fue suficiente y al final esto pues se le volteó y lo único que hizo fue dañar más a la forma de gobierno, porque se dieron a conocer los tratados y trámites sucios que se llevan a cabo en el Estado. Y pues las personas tenían más ganas de irse en lugar de quedarse. Después de tanta crisis, la República Democrática Alemana impuso un cobro para entrar y salir de la Alemania Oriental. Esto como una exagerada medida de la crisis que tenían. Todo esto lo único que nos llevó fue al siguiente paso, que es la caída del muro de Berlín, que sería como nuestro punto 2. Eso ocurrió primero, luego ocurrió esto. La RDA confirmó el paso hacia el oeste estaba permitido. Entonces, pues un montón de personas acudieron al muro y se agaloparon para poder cruzarlo. A los pocos días empezaron los trabajos de demolición del muro. Después de la Guerra Fría desaparecen los motivos de división alemanes, por lo que el llamado muro de Berlín ya había sido eliminado y pues el ingreso de la nueva Alemania a la OTAN erradica el Pacto de Varsovia poniendo fin al bloque socialista, por lo que toda esta Alemania, o la parte que está en color naranja, se volvió un país independiente. Fue así como terminó el bloque socialista y pues dio paso a la nueva Alemania, parte de la OTAN, por supuesto. Luego vamos a los siguientes sucesos importantes. Se lanza al mercado Windows 95. ¿Qué es Windows 95? Bueno, es un sistema operativo con una interfaz gráfica de usuario híbrido entre 16 y 32 bits. En ese tiempo, los máximos bits que habían eran 8 bits. Pero, pues, ¿cuál es la diferencia entre esto? Vamos a poner un ejemplo. Tienes una computadora que funciona con 8 bits. Entonces lo que tú puedes hacer es jugar un juego, imaginemos, jugar un juego, a ver la redundancia, escuchar música y navegar por internet. Pero una vez que empiezas a navegar por internet, tu computadora empieza a saturarse y empieza a volverse más lenta. Entonces, si tuvieras un sistema operativo de 16 bits, en lugar de poder hacer estas tres cosas a la vez, que tu computadora siga funcionando bien, podrías escuchar música, jugar, navegar en internet, editar un video, crear también música, estar en Facebook, pero después de eso tu computadora ahora sí empieza a atorarse. Entonces vienen los 32 bits y así sucesivamente. En ese tiempo era un gran paso porque una computadora lo único que podía hacer eran documentos, pero ahora se podía navegar en internet, enviar emails y escuchar música. Tenías en una computadora todo lo que tenías en un montón de aparatos. Entonces, pues esto facilitó mucho la tecnología. Luego llega Toy Story, que es la primera película computadora creada por la compañía Pixar. ¿Qué es la compañía Pixar? En realidad esa compañía fue creada por el que ya todos conocemos, Steve Jobs. Bueno, no me salió. Pero bueno, fue creada por Steve Jobs como una inversión y primero eran computadoras normales, pero como no se vendían, hicieron un contrato con Disney y se creó la primera película que era Toy Story, hecha completamente a computadora. Eso en ese tiempo pues no se veía, no era muy común. Entonces pues fue un gran salto de la tecnología. Otros sucesos importantes fue el mayor ataque terrorista de la historia, que es el ataque a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001, un avión de la línea